Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces el tema 2, que ya es un tema de mecanismos de reacciones propiamente dichas, porque lo que vimos en el tema 1 era generalidades de cómo determinar el estudio de mecanismos y qué métodos se podrían usar para poder determinar un mecanismo. Hoy vamos a empezar ya con una de las reacciones más simples, pero a su vez más estudiadas, que es la sustitución nucleofílica, el tema 2. Vamos a mirar en esta parte, una parte como es la introducción a esta reacción, o sea, cómo empezó a estudiarse y qué condiciones puede tener. Y luego vamos a ver los mecanismos modelo que tiene, según el número de especies que intervienen en el paso de la reacción, o sea, la molecularidad. Luego las variables, o sea, qué son los justamente las variables que afectan a la reactividad, o sea, efectos que tienen en la estructura, el disolvente, la, el tipo de nucleófilo, el tipo del grupo saliente. Y luego vamos a ver eh, cómo son los mecanismos reales, o sea, los mecanismos intermedios entre los dos extremos que se definieron al principio. Un poco también sobre la estereoquímica de la reacción, que es muy importante, y por último una parte de carbocationes, en especial la parte de carbocationes que se llaman no clásicos, que han sido encontrados en, bueno, desde finales del siglo XX, pero que al principio no se tenían en cuenta en la reacción. La bibliografía es la misma que habíamos mencionado al principio del tema 1, o sea, química orgánica avanzada, la parte A, de Francis Carey y Richard Sandberg. Fíjense que en lo que ustedes tienen decía capítulo 5, porque había un error. El capítulo 5 es en las ediciones anteriores a la quinta edición. En la quinta edición, que es la de 2007, es el capítulo 4. En las ediciones anteriores, la sustitución nucleofílica es capítulo 5. Este es el libro que vamos a usar como el texto para sustitución nucleófila. Y hoy yo ya lo subí en el aula virtual, están en una carpeta que se llama bibliografía del tema 2, está la introducción del libro con el índice, y también puse el capítulo 4, que es justo lo de sustitución nucleófila, que agregué en el Carey Sandberg. Es un libro muy bueno, muy fácil de seguir, y tiene problemas al final, 27 problemas, 27 problemas, y muchos de esos problemas tienen varias partes adentro. Pero lo interesante que tiene, que no solo está la letra, sino que está la referencia a la bibliografía en el cual está resuelto. Y entonces, eso es interesante. Ya también lo tiene en el capítulo 4, están en las dos últimas páginas están las referencias a los problemas. Así que ustedes pueden hacer el problema y buscar cómo fue resuelto. De todas maneras, también tenemos eh, algunos ejercicios, podríamos decir, estándar, que también sacados del Carey Sandberg, que son que están resueltos en el aula virtual. Está en el tema que dice ejercicios y soluciones. Creo que aparece más abajo, creo que es el tema 5. Así que con eso me parece que tenemos una buena parte bibliográfica, porque está todo el capítulo 4 de la quinta edición. Es un capítulo bastante largo, pero tiene
todo lo que vamos a ver nosotros está ahí, así que si tienen dudas pueden leerlo con mayor profundidad. Y también tiene una cantidad de ejercicios. Y las resoluciones, está la lista de la bibliografía donde están las resoluciones. Bien, otros libros son El mecanismo y teoría en química orgánica de Lowry Richardson, que ya habíamos mencionado. Este es un libro mucho más de psicoquímica, vamos a decir, más de ecuaciones. Es para gente que realmente le gusta la parte de físico-química. El tercero es la guía de mecanismos en química orgánica de Peter Sipe, que es el mismo que ya vimos en el tema 1 y que está todo en PDF, en la parte de ecuación de Hammett, está todo el libro. Y luego Anslin y Daugherty, que es también bastante físico-químico. También se encuentra lo tenemos en el laboratorio si alguien lo quiere consultar. Es bastante físico-químico. El mejor es el que está en rojo para este curso, que es el de Francis Carey y Richard Sandler. Bien. Cualquier duda, levanten la mano o pregunten, porque yo tengo acá estoy mirando si pueden levantar la mano. Bien, vamos a empezar con la introducción. En la sustitución nucleofílica, como muy bien se dijo, la definición de mecanismos es una reacción en la cual un átomo o grupo de átomos es sustituido por otro átomo o grupo de átomos. Eso se llaman reacciones de sustitución. Las que estamos mirando nosotros son sustituciones nucleófilas sobre carbono saturado, ¿no? O sea, sobre carbono sp3. No estamos mirando reacciones sobre carbono sp2, sino reacciones nucleofílicas sobre carbono saturado. Son las primeras reacciones estudiadas. De hecho, empezaron a ser estudiadas en la década del 20, 30 del siglo XX, y el principal eh, eh, investigador fue Ingold, el de las reglas de Kant, Ingold y Prelog. Bueno, Ingold fue el que empezó a estudiar en forma bastante sistemática las reacciones de sustitución. Ingold es quien inventó la notación que conocemos de SN2, SN1. Él puso que las reacciones podían ser de sustitución, y el mecanismo entonces se ponen como una S, de adición, entonces se ponen como una AD, de eliminación, con una E, y luego rearreglos que no tenían una letra especial. Pero él dividió adición, sustitución, eliminación, y después, dependiendo de el tipo de ataque, se representa con un subíndice nucleófilo con N mayúscula o electrófilo con una E mayúscula, y luego, según la molecularidad, el número, que es 1, 2, 3. ¿Sí? Esa notación es la notación de Ingold. Y él empezó estudiando con gran detalle las sustituciones. Bien. Para hacer la sustitución, aquí están puestos, hay varias combinaciones. Las más comunes son las primeras dos, que son el sustrato y el nucleófilo neutros, ¿no? Rx más ida, y ahí siempre recuerden que esto no solo para las sustituciones, sino para cualquier reacción, uno tiene que mantener el equilibrio de cargas, ¿no? Entonces, si tenemos que en el primer miembro de la reacción es neutro, lo que va a salir va a ser también eléctricamente neutro. Entonces, si reaccionan sustratos y nucleófilos neutros, vamos a tener dos especies luego cargadas, una especie, o un catión y un anión. Un ejemplo común es, por ejemplo, el yoduro de etilo, o sea, un yoduro de alquilo reaccionando con fosfinas, acá con la tributilfosfina, y lo que se hace es
el fósforo ataca al carbono y se forma una sal de fosfonio de 4 valencias el fósforo, y el dioduro como saliente queda formando un compuesto iónico, ¿no? O sea, sería el dioduro de tributil etil fosfonio. Es una reacción que da muy bien porque es un compuesto iónico insoluble. Y este es un tipo de reacciones, los dos neutros. Otra mucho más, también muy común, de la más común de todas, es el sustrato neutro y el nucleófilo aniónico, ¿no? Se pone Rx más un I con un par de electrones y una carga negativa, da Ri más Lx, que se lleva la carga negativa. Por ejemplo, un caso son la mayoría de los casos aquí, un bromuro secundario con un dioduro de sodio, el nucleófilo en acetona, también se desplaza el dioduro, entra y se va el bromuro. Entonces tenemos sustrato neutro, nucleófilo aniónico, que sería el dioduro, da sustrato neutro y un grupo saliente de bromuro negativo. Estas son las dos más comunes. Pero también hay sustratos catiónicos que pueden ser pasibles de tener una sustitución nucleófilo. El nucleófilo puede ser neutro, como en el caso caso 3, en el cual tenemos sustrato aniónico, se puso Rx más un I con el par de electrones, porque siempre el nucleófilo tiene que tener electrones para compartir, y va a dar entonces un Ri positivo y el nucleófilo neutro. El nucleófilo no, el grupo saliente neutro. Los ejemplos en general no hay muchos, los más comunes son con sales de sulfonio, por ejemplo. Y entonces acá tenemos una sal de sulfonio, o sea, un azufre con 3 valencias, 2 a los metilos y una a este grupo metilbencilo. Entonces está cargado positivamente, y el nucleófilo, en este caso neutro, es la tiourea. La tiourea es bastante nucleófila en el azufre, y en este caso lo que hace es desplazar al carbono que soporta el azufre. Se va entonces el grupo saliente, el dimetilsulfuro, se va como molécula neutra, y entra otra vez este azufre en su sustitución y queda otra vez cargada la molécula. Este es un ejemplo de sustrato catiónico y nucleófilo neutro. Y también tenemos el sustrato, que también puede ser una sal de sulfonio, puede ser atacada por un nucleófilo aniónico, o sea, con el par de electrones y una carga negativa, por ejemplo, el dioduro. Y entonces aquí también existe la reacción, se ataca el dioduro al carbono que soporta al azufre positivo, y se va como un sulfuro neutro, el el sulfuro de metil, el sulfuro de fenil y metilo, y queda también una molécula neutra. ¿Sí? Esos serían los 4 tipos de sustituciones nucleofílicas sobre carbono saturado. Las dos más comunes son siempre sustratos neutros y nucleófilo neutro o aniónico. Siempre el nucleófilo es el que tiene un par de electrones para compartir, ¿no? Por lo tanto nunca puede ser el catiónico. O es neutro, con un par de electrones que puede compartir, por ejemplo el agua, o es cargado negativamente. Esas serían como las clasificaciones de los tipos de reactantes que hay. Otra cosa interesante en las sustituciones es los efectos isotópicos, que es lo que vimos en el primer tema. El efecto isotópico cinético es cómo varía la velocidad de reacción al sustituir un átomo por su isótopo. Y normalmente se hace un átomo de hidrógeno cambiando el protio por deuterio, ¿no? Que es el mayor efecto que se puede ver. Y siempre es cómo afecta el cambio, la velocidad con hidrógeno comparada con velocidad con deuterio. Las SN2 no muestran en general un efecto isotópico secundario.
quiere decir es que al cambiar hidrógeno por deuterio no hay casi cambio de la velocidad. Eso es porque hay dos efectos contrapuestos, ya habíamos visto. Entonces, uno haría que aumente la velocidad y otro haría que disminuyera. Entonces, el efecto total es muy pequeño, por eso acá dice no muestra efecto. Mientras que las SN1, en las cuales hay una ionización, sí muestran un efecto isotópico secundario beta normal. Beta normal, acuérdense que beta quiere decir que el hidrógeno o el deuterio están a un átomo de distancia, están sobre un carbono que está a un átomo de distancia, a un enlace de distancia, perdón, del carbono que sufre el cambio en la valencia. Y el normal quiere decir que es como los efectos primarios, en los cuales la velocidad con hidrógeno es más grande que la velocidad con deuterio. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos cosas. Bien, los mecanismos. Los mecanismos que vamos a ver, esto es, interesante, es que siempre se considera que existe un continuo de mecanismos entre dos casos extremos. O sea, nosotros siempre vimos que hay SN1 y SN2, pero normalmente esos son los casos extremos de mecanismos que pueden tener una sustitución nucleofílica sobre carbono saturado. Lo que hay es todo un continuo de mecanismos entre una y otra. O sea, son SN2, no tan SN2, más parecida a un SN1, y SN1 no pura, sino más parecidas a SN2. Es como un continuo. ¿Por qué? Porque los casos extremos son los primeros estudiados y son los que en general se fueron definidos por Ingold, como mencionamos al principio de la clase. Entonces tenemos el primer mecanismo, es la SN1. ¿No? S de sustitución, N mayúscula subíndice, que es nucleofílica, y 1 es la monomolecular, o sea, unimolecular. ¿Qué quiere decir esto? Unimolecular. La molecularidad es el número de especies que cambian la valencia que tienen en el paso de reacción, o sea, para llegar al estado de transición del paso lento. Entonces, unimolecular quiere decir que la velocidad solo depende de primer orden, o sea, solo depende de un reactivo. ¿Sí? Entonces, es lo que está escrito aquí abajo. Tenemos el diagrama clásico de SN1 entre reactivos y productos, y siempre hay un intermedio. Por eso es un intermedio, que es una molécula, una especie aislable, o sea que está en un valle de energía, que es un carbocatión. Entonces, tenemos que la velocidad es igual a una constante K1 para ionizar. Una ionización donde se forma un carbocatión, y luego el carbocatión es atacado por un nucleófilo que puede ser negativo o neutro, para dar el producto. Pero la velocidad solo depende de la constante de ionización y no depende de la concentración del núcleo. ¿Sí? Aquí tenemos el diagrama de energía y, como dice aquí, el estado de transición, primero la reacción lenta es la primera ionización, se va a aparecer por el postulado de Hammond, ¿no? Que dice que, recuerden, el postulado de Hammond dice que cuando hay dos sustancias, dos especies, perdón, que están a continuación, una a continuación de otra en el diagrama de coordenadas de reacción, si son, si tienen una energía parecida, el paso de una a otra requiere una pequeña reorganización, o sea, son muy parecidas. Y bueno, el carbocatión, como tiene energía mucho más alta que el reactivo, el estado de transición para pasar a él va a ser más parecido al carbocatión que al reactivo. Por eso dice, el estado de transición se parece al carbocatión intermedio. Esto es principio de Hammond directamente. Postulado. La velocidad de esta reacción, que solo depende de la concentración del reactivo, depende de efectos estéricos, de efectos electrónicos, de la polaridad del medio, y es independiente del nucleófilo, pero
depende bastante del grupo saliente. O sea, no depende del I, pero sí depende mucho del tipo de X del saliente. En general está, como vimos en Orgánica 101, las reacciones de SN1 se ocurren principalmente en sustratos terciarios y también con nucleófilos no muy buenos, o sea, nucleófilos medianos, pobres, y disolventes ionizantes. ¿Esto porque es? Bueno, porque como tienen este perfil de velocidad y se forma una especie cargada, cuanto más estabilizada sea la especie cargada, más se va a bajar su energía, y cuanto más baje su energía, la energía de activación va a ser también más chica, ¿no? Entonces va a haber mayor velocidad. Por eso estas reacciones se favorecen con disolventes ionizantes. Y en general se llaman solvólisis las reacciones en las cuales se hacen en un disolvente que luego va a actuar como un disolvente ionizante que luego va a actuar como nucleófilo, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en agua, se llaman hidrólisis. Si se hace en metanol, se llama metanólisis. Si se hace en ácido acético, se llama acetólisis. En ácido fórmico, en ácido fórmico, formiólisis. En general, las más conocidas son metanólisis, hidrólisis, acetólisis, ¿sí? Son disolventes ionizantes que favorecen entonces la formación del carbocatión. Y el nucleófilo es pobre porque, claro, como el nucleófilo ni siquiera interviene en la velocidad, con nucleófilos pobres igual se forma el carbocatión y luego es atacado. Si el nucleófilo es muy bueno, puede atacar rápidamente, vamos a decir, entonces el mecanismo ya sería un SN2. Entonces, una reacción SN1 típica se da con un sustrato terciario, que estabiliza mucho un carbocatión, con un nucleófilo pobre, que lo deja formarse porque no lo va a atacar, y un disolvente ionizante que favorece la formación de una especie cargada. Esto es el diagrama típico de una SN1. La velocidad, como ya dije, no depende de la concentración del núcleo. Bien. La SN2 también hay un continuo entre estos dos mecanismos, es bimolecular, o sea que en el paso de la reacción la velocidad depende de la concentración del reactivo y del nucleófilo, y acá lo tenemos, Rx más I con una constante da Ri más X menos. La velocidad depende de la concentración del nucleófilo y del reactivo. El diagrama de reacción es con un estado de transición entre ellos y nada más. Es una reacción concertada, sin intermedios, o sea, pasa de reactivos a productos. No hay intermedios porque el estado de transición es una especie que no es un intermedio, sino que es el pico de la coordenada de la reacción, ¿no? O sea, no se puede aislar. En el estado de transición de una SN2 es pentacoordinado, o sea que está el carbono tiene tres valencias a sus sustituyentes, una valencia que se está rompiendo con el grupo saliente y una que se está formando con el entrante. Entonces es pentacoordinado. La velocidad también depende del impedimento estérico, es muy sensible al impedimento estérico. También depende del nucleófilo y también del saliente, pero menos que en la ionización. Recuerden que en la ionización, o sea, en la SN1, la velocidad no depende del nucleófilo y depende mucho del saliente. Acá depende del nucleófilo y del saliente, y un poco menos depende del saliente que en la SN1. Hay inversión de la configuración, es muy importante en la estereoquímica. ¿Cuáles son los sustratos típicos? Los primarios y en presencia de buenos núcleos. Esos son sustratos primarios, SN2 con buenos núcleos. SN1 sustratos terciarios, malos núcleos. Sustratos secundarios pueden dar tanto SN1 como SN2. ¿Sí? La reacción es concertada. ¿Qué quiere decir concertada? Concertada quiere decir que en el paso
cuando se da la reacción, hay una ruptura de un enlace y formación del enlace que ocurren en el paso de la reacción. Esto no quiere decir que ocurran exactamente igual, ¿no? Eso no quiere decir que mientras uno se rompe un 50%, el otro enlace se forma un 50%. Eso no es así. Eso quiere decir sincrónico. Sincrónico quiere decir que la misma cantidad que un enlace se rompe, otro enlace se forma. Eso es sincrónico. Es concertado. Pero las concertadas también pueden ser asincrónicas, que quiere decir que puede romperse mucho un enlace y el otro puede formarse un poquito. Pero mientras la ruptura y la formación se den a la vez, se llama concertado. ¿Sí? No sé si queda claro. O sea, en concertado puedo yo tener empezar a romperse el grupo saliente y todavía no empezar a formarse la entrada, el enlace con el grupo entrante, con el núcleo. Pero antes de que se rompa totalmente el saliente, si se empieza a formar ya el enlace con el nucleófilo entrante, eso se llama concertado, asincrónico. ¿Sí? O sea, la que no es concertada sería la SN1, en el cual hay una ruptura total del enlace con el grupo saliente y todavía no se formó nada del enlace con el grupo nucleófilo entrante. Entonces esa no es concertada. Pero las otras sí. Cuando los dos enlaces se forman a la misma vez, es concertada. No quiere decir que sea simultáneo. Si es simultáneo, ahí sí es una concertada sincrónica. Pero si no, puede ser una concertada asíncrona. ¿Sí? No sé si hay alguna duda sobre el punto. Bien, estos serían entonces los dos tipos de mecanismos extremos. ¿Sí? Vamos a ver una parte importante del SN2, que es la estereoquímica. La estereoquímica de la SN2 es definida y hay 100% de inversión en la SN. ¿Cómo se estudió esto? Porque a todos ahora lo sabemos, pero bueno, había que ver cómo se daba. Y bueno, un caso, el primer paso que se dio, que es en la década, creo que de los 50, era un tocilato de un tocilato secundario, ¿sí? Con un grupo bencilo que lo podía estabilizar y un metilo, y se hace una reacción con acetato y se logra entonces el desplazamiento del tocilo por un acetato. Luego se hidrolizó el acetato para dar un alcohol y se miró que este alcohol tenía un alfa D de menos 32,18. A su vez, este tocilato se había formado por la tocilación del alcohol, que tenía un alfa D más 33,02. Entonces vemos que por esta secuencia en la cual el único cambio en el enlace, en la configuración de este carbono, es la sustitución del tocilato por el acetato, porque cuando se tosila no cambia la configuración, porque pasa de carbono, el carbono-oxígeno se mantiene, y en la hidrólisis también se mantiene el carbono-oxígeno. Entonces el único cambio de configuración era en la parte de acetato, y hay un 100% dentro del error experimental de inversión. Entonces se vio que esta reacción transcurría con inversión. Para ver bien, esto fue en los 40, en la década de 40. Recién en 1970, en la Helvética Química Acta, se pudo dar una prueba inequívoca de la necesidad de la inversión. O sea, para hacer una inversión se requiere un ataque, como todos sabemos, por el lado de atrás del enlace con el grupo saliente. O sea, el carbono está enlazado con el grupo saliente y el ataque tiene que ser en la dirección opuesta a la dirección del enlace del carbono con el saliente. Por ahí puede atacar. Entonces, fíjense cómo lo probaron esta gente en la Helvética Química. Tenían aquí un sulfonato, ¿sí? Un SO2O, o sea, un sulfonato de metilo, un éster, que es como parece
como si fuera un benceno sulfonato, es como un buen saliente, es como un tosilo, ¿no? El tosilo sería un metil benceno sulfonato. Este es un benceno sulfonato que también tiene otro sustituyente, pero es un benceno sulfonato de metil. Entonces, bien podría fácilmente ser atacado este carbono y salir todo un sulfonato, que es un buen saliente. ¿Cómo querían hacerlo atacar? Bueno, intramolecularmente con un anión que también está formado por, este anión es fácil de formar porque está alfa a una sulfona. Esta es una aril y todo este grupo sulfona. Entonces se forma con una base el anión y el anión podría atacar intramolecularmente a el metilo, ¿no? Fíjense que está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría atacar, si no hubiese ningún requerimiento geométrico, podría atacar para metilarse y salir un sulfonato. Pero experimentalmente se vio que justo no hay ese ataque de metilación y formar un sulfonato, sino que lo que hace este anión es atacar a otra molécula. No es un ataque intramolecular, sino que ataca a otra molécula del mismo compuesto y sí, ahí se metila, porque ataca, se va un saliente de la otra molécula, pero el metilo queda, o sea que el ataque es a otra molécula, un ataque intermolecular. Eso demostró inequívocamente que hay un requerimiento geométrico de un ataque para poder atacar. Y acá yo les hice un dibujito, fíjense, el requerimiento es justo ese, que la carga negativa tiene que atacar al metilo en la misma dirección, ¿sí?, del grupo saliente, que sería todo el sulfonato. Y evidentemente esto no se puede hacer porque este enlace no puede ser tan largo. Entonces es imposible que la carga negativa ataque en la dirección y en la misma dirección pero opuesta a la salida del grupo saliente. Y entonces no se da la reacción intramolecular por requerimientos geométricos. ¿Sí? Solo se da la reacción intermolecular, donde este anión ataca al metilo de otra molécula y ahí sí, de otra molécula puede atacarla con la disposición adecuada. ¿Sí? Esto se probó en 1970, ¿sí?, hace recién 50 años, que se probó bien el requerimiento geométrico para el ataque por la parte de atrás al carbono núcleo. Bien, vamos a ver ahora, entonces, esto era como la introducción, los distintos efectos que tenemos. Los efectos de la estructura del sustrato, del grupo saliente, del disolvente y básicamente esos tres sustratos, ¿no? El sustrato saliente da la estructura del nucleófilo y la estructura del medio de reacción. Esos son los efectos que vamos a estudiar. La estructura del sustrato. En general, como ya vimos, los sustratos primarios reaccionan por SN2, los terciarios por SN1 y los secundarios, los alílicos y los bencílicos participan en ambos, ¿sí? O sea, los bencílicos, aun cuando sean primarios, también participan en SN1 y SN2, y los alílicos también. Pueden ser alílicos primarios o terciarios y que participan en ambos. Como habíamos visto, los efectos estéricos son muy importantes en ambos mecanismos, pero es mucho más importante en la SN2. Y acá hay un ejemplo. Fíjense. Las reacciones. Por ejemplo, un bromuro primario con cloruro de litio en acetona, ¿no? Es un nucleófilo litio atacando a un bromuro primario y tenemos las distintas velocidades con distintos R. Aquí está las velocidades puestas por 10 a la 5. Entonces, fíjense, si R es un hidrógeno, o sea, bromuro de metilo, la velocidad es 600, ¿no? Lo que sirve la tabla es para comparar, ¿sí? Entonces la velocidad es
600 con bromuro de metilo. Pero si acá ya le agregamos un poco más de impedimento, le damos bromuro de etilo, esta es una típica SN2, porque es un sustrato primario con un buen saliente y el nucleófilo no es de los mejores. Entonces, con un poquito más de impedimento, de un hidrógeno a un metilo, baja de 600 a 10. O sea, bastante una buena diferencia. Si se le pone un grupo etilo, o sea que sería bromuro de propilo, baja un poquito más, claro, porque hay una gran diferencia en pasar de un hidrógeno a un metilo, pero ya de pasar de un hidrógeno a un etilo, el cambio de 600 a 9 o 600 a 6, pero sigue bajando. Si se le pone un grupo isopropilo, sigue bajando, y si se le pone un grupo terbutilo, baja muchísimo. Fíjense que esto es 3 por 10 a la menos 4. Fíjense que el terbutilo no es, el carbono sigue siendo primario, ¿no? Acá el grupo sería terbutilo, pero el carbono sigue siendo primario. Pero baja mucho por el gran impedimento estérico, porque evidentemente no puede entrar en un ángulo adecuado, ¿no? En la dirección adecuada opuesta a el enlace con el grupo saliente. Otra reacción. También un bromuro, pero ahora con un nucleófilo mejor, tributilfosfina. También en el mismo disolvente. Aquí tenemos un nucleófilo mucho mejor que el cloruro, ¿no? Las fosfinas son muy buenos nucleófilos. Entonces fíjense que la velocidad es mucho más rápida con el bromuro de metilo, 600 cuando era cloruro y 26.000, o sea, como 30 veces, 40 veces por el mejor nucleófilo. Pero el nucleófilo, como es muy grande, las fosfinas, es muy sensible al impedimento estérico. Entonces fíjense que si se pasa de bromuro de butilo a bromuro de etilo, que sería esta pasa de 26.000 a 154. ¿Sí? O sea, baja como 200 veces. Es una pérdida muy grande. Pasar de bromuro de etilo a bromuro de propilo, que sería acá, hay una diferencia, pero como ya vimos, es bajita. Y también hay una diferencia, pero no tan grande, también cuando se pone otro grupo isopropilo. No está hecha con terbutilo. Aquí vemos entonces que el impedimento estérico es importante para la SN2, y cuando el nucleófilo es más grande, es mucho más importante el impedimento. Acá tenemos un ataque, pero con un metóxido, o sea, un nucleófilo negativo en metanol. Y bueno, el metóxido también hay una pérdida importante de 8.000 a casi 1.000, pero de 8 veces, no es tan grande porque el nucleófilo este es un nucleófilo fuerte y no es grande. El metoxilo es mucho más chico que la tributilfosfina y entonces la diferencia no es tan grande. Y por último, tenemos la velocidad en ácido acético. Esto sería una acetólisis. En general, cuando las reacciones se hacen en disolventes, siempre se llaman solvólisis, porque hay una solvatación para producir la ionización. Y entonces siempre son tipo SN1 en la reacción de velocidad, porque solo dependen del sustrato. ¿Por qué? Porque el nucleófilo, si el nucleófilo interviene, igual como está en gran concentración, la concentración permanece constante. Entonces se llaman reacciones de pseudo primer orden, las solvólisis. Acá tenemos entonces el tosilato, cambió de bromuro a tosilato y en ácido acético, y fíjense que las reacciones son mucho más lentas porque es un sustrato primario, entonces no le cuesta ionizarse, y el ácido acético es terrible, mal nucleófilo, y entonces son mucho más lentas con respecto a cualquiera de las otras, ¿sí? Y hay pues, muy poco cambio por impedimento estérico, ¿no? O sea, 0,05, 0,04, 0,02,
O sea, no hay mucha diferencia en el impedimento estérico. Fíjense que esto es para mostrar este sustrato. Fíjense que tenemos un terbutilo pegado a un CH2 verde, ¿no? Y acá sería el ejemplo. Este sería el CH2 BR y acá sería el terbutilo pegado. Estos sustratos se llaman neopentílicos porque tienen 1, 2, 3, 4 átomos del terbutilo, 4 carbonos y unido a un CH2. 5. Entonces es un pentilo, pero neopentílico. Con sería el 2,2-dimetilpropilo. Este sustrato neopentílico, aún siendo primario, que es el ejemplo este que está acá, no reaccionan por SN2. Fíjense que es muy pequeña la velocidad de SN2. ¿Sí? Es más chica que la reacción de esta. ¿Por qué no reaccionan por SN2? Porque los metilos en el estado de transición molestan mucho el ataque del nucleófilo y no puede ponerse en la misma dirección, pero opuesto a la dirección de ruptura del enlace carbono con el saliente. Entonces, aún siendo primarios, no reaccionan por SN2. Y bueno, no pueden ser no puede dar esta reacción, entonces reaccionarían por SN1. Y en condiciones de SN1, en general dan productos rearreglados, ¿no? Que se llama rearreglo neopentílico, que es el tipo de carbocatión en el cual hay una migración del metilo a el primario y queda un carbocatión terciario que ahora sí reacciona por SN1 y da esta sustitución. Y normalmente también, en lugar de sustituir, puede eliminar porque son las reacciones competitivas con la sustitución. Entonces esto era para ver los efectos realmente importantes del el impedimento estérico en el sustrato, y los impedimentos estéricos son importantes en la SN2, más que en la SN1, que también importa. Y acá tenemos, por ejemplo, en efectos estéricos en la SN1. Esto pasa con sustratos muy ramificados, que se llaman contención B. B es la la tensión en el fondo, por la parte de atrás, es la tensión B, que se llama. Y eso ocurre en sustratos cuando son muy ionizados. La ionización está favorecida cuando el sustrato está muy ramificado, porque cuando se ioniza pasa de este carbono, que está muy ramificado, pasa de una hibridación sp3 a una hibridación sp2, porque es un carbocatión. Entonces, fíjense que en la sp3 los sustituyentes están todos a 109 grados y medio de separación, pero en la sp2 están a 120 grados de separación. Entonces, sustratos muy voluminosos es mejor que los sustratos muy voluminosos les favorece separarse. Entonces pasan de una hibridación sp3 donde están separados a 109 grados a una hibridación sp2 donde están separados a 120 grados, es favorable para cuanto más grande sea el sustrato. Entonces, es lo que se dice. En sustratos muy ramificados, la ionización está favorecida, ya que alivia el congestionamiento estérico al pasar de sp3 a sp2. Entonces, fíjense un ejemplo. Acá tenemos un carbono que es terciario, dependiendo del R, con un grupo muy buen saliente, que es el paranitrobenzoato. O sea que es un éster, pero encima con un grupo nitro que le aumenta la acidez, o sea que es un buen saliente. Y entonces se hace la reacción de ionización en acetona agua 1 a 1, solvente polar, y se mira. Y fíjense que acá se estudian las constantes relativas de reacción. Si el R es un terbutilo, está mucho más ramificado, hay una gran congestión estérica sobre este carbono que tiene un metilo, un terbutilo y un saliente. Y si el R es un metilo, que también es un carbocatión terciario,
pero no tan ramificado en esta parte. Y fíjense que con un terbutilo o con un metilo, la relación de velocidades es 4,4. O sea que las dos reacciones siempre van a ser un carbocatión terciario que se está ionizando. Pero debido a que tiene mayor impedimento, cuando R es un grupo más voluminoso, terbutilo más que metilo, favorece la ionización solo por el impedimento, por el alivio del congestionamiento estérico. Entonces es 4 veces más rápida con un terbutilo acá que con un metilo, aunque los dos son sustratos de carbocationes terciarios. Pero este ejemplo está bueno, pero este es mucho mejor. Este es un Journal del American Chemical Society del 72, página 4628. Fíjense, acá hay un adamantilo, un sustrato tremendamente voluminoso y rígido, y tiene en este carbono, que sería un carbono tipo 2, un R que puede variar. Y también tiene un paranitrobenzoato como buen grupo salino. Y el R va aumentando su congestionamiento, su volumen. Puede ser un metilo, puede ser un etilo, un neopentilo, un isopropilo y un terbutilo. Entonces fíjense las constantes de velocidad relativas para la ionización, para la SN1. Entonces lo relaciona con el grupo con terbutilo, aquí con el, lo relaciona con este grupo, con cuando este era el metilo. Entonces ya, cuando acá hay un metilo, el terbutil, el paranitrobenzoato de terbutilo, y con respecto a este, que sería, en lugar de un paranitrobenzoato de terbutilo, tiene un metilo acá, pero todo esto acá. Ya esta es más, 2 veces más rápida, ¿no? Por todo esto. Pero si se empieza a aumentar la ionización, el volumen aquí, fíjense que esta es 15 veces más rápida, para pasar de metilo a etilo. Cuando pasa a un neopentilo a aquí, es 20 veces más rápida, un isopropilo, porque acá está pegado un carbono primario nada más, o sea, la ramificación viene después. Acá ya Una está pegado un pregunta. carbono. Sí, ¿Por qué cuanto mayor impedimento estérico tenés, te aumenta más la velocidad? porque el carbono, como está con hibridación en el reactivo, con hibridación sp3, los sustituyentes están todos a 109 grados en hibridación sp3. Pero cuando se ioniza, pasa a un carbocatión con hibridación sp2, entonces están a 120. Entonces, eso es más estable. O sea, el carbocatión con sustituyentes más grandes es más estable que si con respecto al reactivo que un carbocatión con sustituyentes un poco más chicos. ¿Entienden eso? O sea, lo que se llama es el alivio de la congestión estérica. Si ustedes tienen si hay una molécula que tiene sustituyentes muy grandes y están muy apelotonados porque están aglomerados a 109 grados entre sí, si lo pasás a más sustituidos, a más separados a 120 grados, es más estable eso. Entonces, cuanto más grandes sean los sustituyentes, más estabilidad se va a lograr al pasar de 109 a 120. Y Bien, entonces eso le baja la energía al carbocatión y bueno, por supuesto, entonces por el postulado de Hammond le baja la energía de activación para llegar a él. Y entonces lo hace más rápido. bien. Claro. Gracias. Entonces fíjate que si acá le pones otra vez un terbutilo, otra vez el alivio de la congestión es muy grande y es 450.000 veces, hasta rearregla, como dicen, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de carbocationes terciarios igual, pero unos tienen más impedimento que otros, y eso entonces hace que les guste aliviar la tensión, el congestionamiento estérico. Se llama la tensión B, por back strength, que es justo eso, el pasaje a 120 grados deja más estable los grupos más voluminosos. Acordarse, como ya vimos, que en el carbocatión tiene que estar plano, ¿no? O sea, el carbocatión es una hibridación sp2, entonces los tres sustituyentes están en un plano, no están en un tetraedro deformado, están en un plano. Entonces fíjense que eso también
influye en la velocidad, porque si no se puede formar un carbocatión plano, no es estable. Entonces, fíjense que si se hacen las velocidades relativas de etanólisis, etanol agua 80% a 25 grados, la etanólisis del bromuro de terbutilo se considera como 1, como referencia, y si se pone en este anillo bicíclico, que es más difícil de hacer, de aplanar el carbocatión aquí, fíjense que se va a chocar con esto. Entonces, esta misma reacción en etanol 80% es 1.000.000 de veces más lenta que esta, aun cuando el carbocatión es terciario, pero le cuesta aplanarse. ¿Sí? Y si acá, en lugar de tener, de ser un biciclo que tiene 2, 2, 2, es 2, 2, 1, es también 10 a la menos 14, extremadamente más lento. Y también hay otra velocidad, otro artículo en el cual también compara el bromuro de terbutilo con este, que es tremendo. Fíjense que este es un tripticeno, o sea, es muy difícil aplanar este carbono porque las valencias de los bencenos salen a 120 grados también. Acá también hay 120 grados, ¿no? Entre esos tres. Entonces es muy difícil aplanar esto. Entonces fíjense que con respecto al bromuro de terbutilo, este es 10 a la menos 23 veces menos reactivo. No sé cómo calcularon el 10 a la menos 23, ¿no? Porque no reacciona ni en broma. Porque no puede formarse este carbocatión. O sea que el carbocatión tiene que estar plano para poder formarse. Bien, hay otro efecto de la estructura que no es un impedimento estérico, sino que es el efecto de algunos sustituyentes en la posición alfa al carbono que va a sufrir el cambio de valencia. Y acá tenemos que las sustituciones en posición alfa que pueden tener algún efecto son grupos alilo, bencilo, carbonilo y ciano. Esos son grupos que pueden resonar con el carbono que va a sufrir la sustitución, ¿no? Y tienen un efecto acelerador de las SN2 cuando están en alfa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, acá lo vemos. Si ustedes tienen un grupo carbonilo, acá tendríamos una fenilcetona, está en alfa a este carbono donde tiene todo un grupo saliente. El nucleófilo que va a reaccionar para sacar a todo este saliente, va a poder hacer un solapamiento, porque el nucleófilo tiene una nube pi, perdón, una nube p, porque tiene un carbono o un heteroátomo con un orbital p, que es el que lleva el par de electrones para atacar, y va a poder entonces solaparse con la nube pi del carbonilo. Siempre un solapamiento les va a permitir una condición estable, ¿sí? Porque podría ser una especie como de resonancia, un solapamiento. Entonces, el solapamiento P-pi o pi-p hace que el estado de transición sea un estado de menor energía y aumenta mucho la velocidad. El efecto se ve mejor con carbonilo y ciano, que muestran un buen efecto con nucleófilos buenos. Los nucleófilos buenos producen un estado de transición tardío, o sea que el estado de transición tardío se parece más a productos, un estado de transición temprano se parece más a reactivos. El estado de transición tardío se parece a productos y entonces ahí ya está formado bastante el enlace con el nucleófilo y entonces hay una buena solapamiento y eso hace que la velocidad sea más rápida, más grande. Los grupos alilos bencilos en alfa también aceleran las reacciones SN1. Eso sabemos porque si están un bencilo o un alilo en alfa, el carbocatión, que es la que forma un SN1, puede deslocalizar la carga positiva en el bencilo o en el grupo alilo. Entonces esos también aceleran las SN1. O sea que los grupos alilo y bencilo en alfa aceleran las SN2 por solapamiento, PPI, o también las SN1.
mientras que los que tienen carbonilos o cianos aceleran solo las SN2, pero no aceleran las SN1. Fíjense, acá hay un ejemplo. Cuando estamos en esta reacción, que es un cloruro de alquilo, reaccionando con yoduro para formar el yoduro de alquilo y el cloruro. Y acá tenemos las velocidades relativas. Si estamos considerando cloruro de propilo con yoduro, es 1. ¿Tá? Esa la tomamos como 1. Una SN2 característica, es solo un yoduro atacando a un sustrato primario, ¿no? Es una SN2. Bárbaro. 1. Si le ponemos sobre el carbono primario que va a surgir el cambio de valencia, un grupo ciano, o sea que sería en alfa está un grupo ciano, aquí el ciano va a poder solapar con el yoduro que viene. Entonces la velocidad aumenta 3000 veces. Los dos son sustratos primarios. Y si en lugar de un ciano le ponen una acetona, ¿no? Una metilcetona, en alfa, acá aumenta 35.000 veces. O sea, los carbonilos son notables para favorecer porque tienen un muy buen solapamiento. El solapamiento del carbonilo con los orbitales pi es muy bueno, no es tan bueno como el solapamiento del cianuro, que tiene hibridación SP, o sea, no están tan disponibles. Los orbitales, la forma del orbital no es tan buena para solapar. Entonces el carbonilo anda notable y es 35.000 veces más rápida que el cloruro de propilo, la sustitución con yoduro cuando es la cloroacetona, carbonol, por tener un carbonilo un grupo carbonilo en alfa. Y acá tenemos un ejemplo también. Esto es ¿por qué sirve el carbonilo? Porque hay un solapamiento, como dijimos, P-pi. Entonces el solapamiento tiene que ser en la misma, el solapamiento tiene que tener una cierta direccionalidad, porque si no, no se llamaría solapamiento. O sea, el nucleófilo tiene que, aun cuando va a atacar a este carbono, donde tiene el grupo saliente, tiene que poder solapar con la nube del carbonilo. Y aquí, en este caso, fíjense, en este caso, el nucleófilo tiene que venir en esta dirección, en la misma dirección, pero opuesto, en el sentido opuesto a la dirección de salida del grupo saliente, que sería un 2,4-dinitrofenol, ¿no? Un buen saliente. El nucleófilo tiene que venir por acá, en el plano de la transparencia. Entonces no puede solapar con el carbonilo porque los electrones, la nube pi del carbonilo está perpendicular al plano de la transparencia. Entonces acá no hay solapamiento. Entonces, si la velocidad de esta es 1, la velocidad de este compuesto, que es bastante parecido, fíjense que tiene 2,6-dinitro, acá era 2,4, ¿no? 2,6-dinitrofenol, y tiene también un carbonilo y un metilo, que era como este, carbonilo y metilo. O sea, pero la diferencia de este grupo es que tiene el carbonilo y el fenilo, acá, pero en cualquier posición, porque está en una cadena alifática, entonces puede adecuarse y puede solaparse los orbitales del carbonilo con el del grupo saliente. Y entonces aquí este compuesto es 6.000 veces más rápido para reaccionar por SN2 que este. O sea que acá nos habla justo del requerimiento de geométrico, o sea, el requerimiento espacial para darse el solapamiento. Aquí no puede haber solapamiento con el orbital P del nucleófilo, que viene en el plano de la transparencia, no puede solapar, y entonces esta velocidad de referencia 1 es mucho más chica, 6.000 veces más chica que en la velocidad de aquí, que sí puede solapar el carbonilo con el grupo, con el orbital P del nucleófilo. El saliente es casi el mismo, fíjense que es un
fenol, que tendría 2 nitros donde resuenan en orto o en para, acá están en orto y acá están en orto y en para, y un CO y un carbonilo también pegado, que es lo que está acá, un carbonilo pegado. O sea que desde el punto de vista del saliente sería casi igual, solo la diferencia de velocidad se debe a la capacidad de solapar que tiene en la cadena alquílica, la cadena alifática, que puede girar libremente y favorecer el solapar. Eso es la estructura entonces del sustrato. Ahora vamos a ver efectos del disolvente. Estos ya los conocemos. En disolventes polares, a mayor solvatación, más disminución de energía de la especie involucrada. Siempre cuando el disolvente lo puede solvatar, siempre le va a disminuir la energía porque va a poder permitir una dispersión de la carga entre varias moléculas y eso siempre estabiliza. Entonces, los casos son varios según la estabilización, según la cantidad de estabilización y según la estabilización ocurra en el estado fundamental o en el estado de transición. Claro, porque si estabiliza más al estado fundamental que al estado de transición, lo que hace es aumenta la energía de activación para llegar al estado de transición. Entonces, la velocidad va a disminuir. Mientras que si estabiliza más al estado de transición que a los reactivos, disminuye la energía para llegar al estado de transición y la velocidad va a aumentar. Entonces, fíjense, se cambian las SN1 y SN2. Y aquí tenemos velocidades a distintas a distintos porcentajes de agua en etanol, ¿no? Cuando hay 0% de agua, es etanol puro, 20% de agua, 40, 60 o 100% de agua. Cuanto más agua, más polares. O sea que la polaridad aumenta hacia la derecha. Y a distintas temperaturas, pero no mucho. Entonces tenemos bromuro de propilo en hidróxido. Velocidades es solo para comparar con la polaridad. Fíjense que si es 6 por 10 a la 5 en etanol puro, cuando se pone 40% de agua y 70% de etanol, la velocidad aquí varía, pero muy poco, pasa de 6 a 3, casi nada. Bromuro isopropilo en agua, ¿sí? Acá la velocidad, al aumentar la polaridad, aumenta. Porque, bueno, aquí fíjense que es un nucleófilo pobre y un sustrato secundario. Entonces acá hay una SN2 que disminuye bastante la energía del estado de transición y entonces aumenta la velocidad. Acá es al revés, fíjense que aquí es un sustrato cargado, ¿no? El sulfuro el trimetilsulfonio con un nucleófilo cargado. Y cuando se van a reaccionar, solo se forma una especie neutra, porque se forman metanol y sulfuro de dimetilo. Entonces, cuanto más polar sea el disolvente, más va a estabilizar los reactivos y no tanto los productos, porque en el estado de transición va a haber una neutralizaciones de carga. Entonces, cuanto más polar es, más le baja la energía a los reactivos, manteniendo con un poco cambio la energía del estado de transición, entonces va a aumentar la energía de activación y va a disminuir la velocidad con la polaridad y se nota que es con etanol puro 7200 y al aumentar a agua pura baja a 0,37, ¿no? O sea que son casi más de 10.000 veces la diferencia de polaridad, la diferencia de velocidad al pasar de etanol a agua, que es más polar. Y acá también el mismo sustrato, pero con un nucleófilo que es neutro, entonces aquí la diferencia va a ser mucho más chica porque la solvatación no va a ser tan importante, porque acá había 2 especies cargadas y acá hay una, y entonces la diferencia es pequeña, es de 10 veces, nada más. ¿Sí?
En la SN1 tenemos un cloruro de tarbutilo, y bueno, esto es bastante conocido, yo que sé, pasar de 20% de agua a 60% de agua aumenta más de 100 veces la velocidad, que es el efecto mayor que se ve aquí. Entonces aquí vemos eso, justo, que si los compuestos, los reactivos son polares y el estado de transición es menos polar, el aumento de la polaridad disminuye la velocidad, y cuando tenemos solventes reactivos neutros o uno solo polar, o el nucleófilo nada más, el aumento de la polaridad solvata mejor cuando son neutros, y cuando aquí hay una disminución pequeñita de la polaridad, ¿no? No es demasiado. Bien. Aquí ahora vamos a ver el efecto del nucleófilo. El efecto del nucleófilo es importante, como vimos en la CSN2, y no es importante en la CSN1, donde ni siquiera figuran en la ecuación de velocidad. Aquí quería poner una cosa que decía. La nucleofilia es un concepto cinético, habla de la velocidad en la cual una especie puede atacar. Y la basicidad es un concepto termodinámico, o sea que habla de la estabilidad relativa de reactivos o de productos o de especies, ¿sí? Pero sí se pueden correlacionar, a pesar de que uno sea cinético y el otro termodinámico. Y si se comparan dentro de un periodo, se logra la mejor correlación con la basicidad. Y entonces, cuanto más básico tenemos, más núcleo. Y entonces fíjense que la nucleofilia aumenta con la basicidad. Dentro de un periodo, por ejemplo, el nitrógeno y oxígeno, tenemos amoníaco y agua. El amoníaco aumenta es más nucleófilo, y es mucho más básico. El amoníaco es más básico que el agua, y es más nucleófilo. También tenemos con el fósforo, azufre y cloro, tendríamos, acá sería como la fosfinuro, pH 2 menos, acá sería el sulfuro ácido o el cloruro, y son más nucleófilos el fósforo, más que el azufre, y más que el cloro. Y luego también con especies cargadas, el amiduro es mucho más básico que el alcoxio, más que el OH. Fíjense que estamos en agua, tiene un pKa como de -4, el acetato, el agua creo que es -4, es un valor negativo, ¿no? Porque estamos en H3 o más agua. El acetato, que está en 4 o 5, el fenóxido, que está en 10, el OH, que está en 14, el alcoxio, que está 17 a 21 más o menos, y el amiduro, que está por 30 y algo. Entonces, estos tienen una buena correlación, son mucho más básicos y son más nucleófilos en SO3. ¿Sí? Entonces, la nucleofilia aumenta con la basicidad, por lo menos dentro del mismo periodo. La polarizabilidad, eso también es muy importante. La polarizabilidad siempre es paralela a la nucleofilia. Cuanto más polarizable, más nucleófilo va a ser, y aumenta bajando en la tabla. Entonces, tenemos que el yoduro, los famosos halógenos, yodo, bromo, cloro, el yodo tiene los electrones disponibles en las nubes grandes, que son muy deformables, o sea, muy polarizables. Entonces es mucho más nucleófilo que el bromuro, y es mucho más nucleófilo que el fluoruro. También tenemos selenio, azufre y oxígeno, ¿no? El fenilselenóxido, fenilsulfuro o fenóxido, fenilsulfuro o tiofenóxido,
Y bueno, al pasar de oxígeno a azufre a selenio aumenta mucho la nucleofilia porque solo es mucho más polarizable en las nubes electrónicas del selenio que las del azufre y que las del oxígeno. En la polarizabilidad, como dice, influye el tamaño y la electronegatividad del átomo. Cuanto más grande es el tamaño, más polarizable van a ser, porque el orbital donde tiene el par de electrones va a ser más grande, y al ser más grande, la misma carga va a estar ocupando un espacio, un volumen mayor, al ser el orbital más grande, entonces es más fácil de polarizar porque no es tan duro, vamos a decir, ¿no? Hay una carga, hay una menor densidad de carga en el volumen. Y la electronegatividad del átomo también influye porque cuando más electronegativo es el átomo, más quiere retener los electrones y no puede distorsionar su nube electrónica. Esto está todo relacionado en la polarizabilidad, como se vio también en conceptos de inorgánica, con el concepto de ácidos y bases duros y blandos, ¿no? Hard Soft Acid Base, el HSAB de Pearson. Según el concepto de Pearson, la mejor reacción se dará entre especies de similares características, o sea, duro con duro, blando con blando. La parte de blandura, no sé cómo se llama, la parte de blandura se correlaciona con alta polarizabilidad y baja electronegatividad. ¿Sí? O sea, como las cosas altamente polarizables tienen los electrones en orbitales que ocupan un buen volumen en el espacio, y entonces eso es como blando, tienen pequeña densidad de carga, y tienen baja electronegatividad porque eso quiere decir que el núcleo no atrae con fuerza a los electrones. Asimilar basicidad, la blandura promueve la nucleofilia. Si usted tiene algo con una basicidad que es termodinámica, tienen dos especies de similar basicidad, la que sea más blanda va a ser más nucleófila. Eso es lo que dice. Con la dureza, con especies chicas, la dureza se da en especies que son chicas, muy electronegativas y con alta densidad de carga. Claro, cuando tienen una alta densidad de carga, es como más duro, ¿no? Y se da con especies muy electronegativas, o cuanto más cargadas sean, más duros. Las combinaciones blandas se asocian normalmente con un estado de transición tardío, donde la formación del nuevo enlace está avanzada y contribuye mucho a la estabilidad. Eso es una cosa que se asocia normalmente. Puede haber excepciones, ¿sí? Pero entonces un estado de transición tardío quiere decir donde el enlace con el nucleófilo ya está bastante avanzado. Se da con especies blandas, en las cuales son muy buenas nucleófilas y tratan de formar rápidamente el enlace, vamos a decir. Entonces eso es un estado de transición tardío, porque en estado de transición ya hay bastante enlace formado. Entonces eso es se hace con un buen nucleófilo, que sería una combinación blanda. La combinación dura, como lo duro está hecho en cuanto a una alta densidad de carga, sería un estado de transición con una gran atracción electrostática, o sea, todavía tenemos el nucleófilo cargado, y entonces ahí sería un estado de transición temprano, porque es muy parecido todavía a los reactivos, en el cual está el nucleófilo por separado y el sustrato sin ionizar su saliente. ¿Sí? Eso es una cosa. Pero lo interesante del nucleófilo es esto, que cuanto más polarizable, más nucleófilo va a ser, y si tenemos similar basicidad, que es un concepto termodinámico, la combinación, el nucleófilo mejor va a ser el que es más blando. Y otra parte del efecto del nucleófilo es el tamaño. No solo la polarizabilidad y la basicidad, sino el tamaño. Cuanto más grande, va a ser menos reactivo, porque claro, el nucleófilo tiene que atacar al carbono, que está rodeado por sustituyentes. Entonces hay repulsiones estéricas que tiene que hacer. Entonces el nucleófilo va a ser mejor cuanto más chico sea.
Y la fuerza del enlace, esto es como de menor importancia, pero hay casos típicos. La fuerza de enlace que se forma con el nucleófilo, quiere decir. Entonces, esto porque si cuanto más la reacción, cuanto más exergónica, que se dice, ¿no? O sea, cuando el delta G, que es algo termodinámico, sea muy negativo, o sea, que los productos tengan mucha menos energía que los reactivos, el estado de transición va a disminuir un poco su energía y entonces va a hacer más rápida la reacción, o sea, es como si el nucleófilo fuera mejor. Y eso depende cuando hay reacciones muy exergónicas, o sea, muy exotérmicas. Cuando el enlace que se forma es muy fuerte. Por ejemplo, cuando ustedes quieren desproteger un grupo sililado, le ponen fluoruro, ¿no? Fluoruro de tetrabutilamonio, fluoruro de potasio, fluoruro. ¿Por qué? Porque el enlace silicio-fluoruro silicio-flúor, perdón, es el enlace más fuerte que se conoce, creo que son por arriba de 200 kilocalorías mol, mientras que los enlaces carbono-carbono están en el orden de las 100 kilocalorías mol. Entonces, si ustedes, por eso el fluoruro es notable para desproteger compuestos silicados, porque aun cuando el enlace es silicio-oxígeno, todos los compuestos silicados que nosotros protegemos alcoholes con silicio, se forma un enlace silicio-oxígeno, que es muy fuerte, porque fíjense que la sílice es muy estable, pues, tenemos arena en todos lados, vamos a decir. Entonces, el enlace silicio-oxígeno es muy fuerte, pero el enlace silicio-flúor es más fuerte aún. Entonces, el flúor puede desplazar a el oxígeno de sus combinaciones con silicio, porque el enlace silicio-flúor es el más fuerte que se conoce. Entonces, eso hace que la reacción sea exotérmica y le baja la energía del estado de transición y hace que la velocidad sea más rápida, lo cual hace que sea como mejor núcleo. Vamos a ver. Pero esos solo son casos excepcionales. Uno nunca mira cuán fuerte es el enlace que se va a formar, salvo eso, silicio-flúor, que es muy bueno, titanio, oxígeno, también es un enlace muy fuerte. Bien, otra cosa importante, que esto sí sabemos todos, es que la nucleofilia de los aniones depende de su grado de solvatación. Eso es porque el nucleófilo para atacar tiene que desprenderse del disolvente, ¿no? O sea, si el nucleófilo está muy solvatado, no puede atacar con su par de electrones porque está rodeado de una nube de disolvente. Entonces, los iones más chicos son los menos nucleófilos en disolventes polares próticos, porque la solvatación los rodea completamente y no pueden formar su par de electrones. Fíjense, acá está un ejemplo, un OH y un SH, OH menos, SH menos. Están solvatados por moléculas de agua, vamos a decir. El SH tiene una menor solvatación porque, claro, no hay, tiene solo una carga negativa. Entonces todas las moléculas de agua no van a venir tantas moléculas de agua, van a venir más o menos el mismo número, vamos a decir, que para el OH. Y el OH, al ser más chico, está muy rodeado por moléculas de agua, mientras que el SH, al ser más grande, no está tan rodeado, o sea, tan bien rodeado por las moléculas de agua. Entonces, los más chicos, los aniones más chicos son más fuertemente solvatados y son entonces menos nucleófilos en disolventes en los cuales polares próticos, en los cuales pueden solvatar. Ese es el efecto de solvatación. Fíjense que el flúor en agua se forma el fluoruro acuoso, es muy exotérmico, o sea que está muy solvatado. Y el bioduro en agua, solvatado, está menos en pH. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, claro, para desprenderse del agua, el bioduro acuoso solvatado, y pasar a yoduro y poder atacar, necesita 68 kilocalorías. Pero el fluoruro, para desprenderse del agua, necesita 40 kilocalorías más.
no, más, 50 kilocalorías más. 50 kilocalorías es mucha diferencia. Fíjense que, como ya dije, un enlace carbono-carbono tiene como 100 kilocalorías de la fuerza de enlace. Entonces, por eso el flúor en agua es muy poco nucleófilo, porque tiene que desprenderse del agua para poder atacar. Entonces, no es mucho menos nucleófilo. El fluoruro es el menos nucleófilo de los halógenos en disolventes polares próticos, ¿sí? Porque tiene que poder desprenderse de los disolventes. Si no lo solvatan, es otro cantar. Pero si está solvatado, el fluoruro no es nada nucleófilo porque está demasiado estabilizado y nadie le puede ver sus electrones, vamos a decir. Está muy solvatado. Bien. Entonces esto viene aquí es una aplicación exacta. Al usar disolventes apróticos, que no tienen protones para solvatar, en general se aceleran las sustituciones. ¿Por qué? Porque los aniones disminuyen su solvatación y se vuelven más nucleófilos. Entonces, eso está bueno, hay que usar un disolvente polar aprótico. ¿Por qué tiene que ser polar? Porque así tiene un medio en el cual pueda separarse el anión del catión. Porque si no, si estamos en un disolvente apolar, las cargas no se logran separar, porque los solventes apolares tienen una constante dieléctrica pequeña, entonces el anión y el catión están juntos, ¿no? Cloruro de sodio hexano forma cloruro de sodio, está como catiónico. Pero si lo ponen en agua, forma iones cloruro solvatados y iones de sodio solvatados. Entonces necesitamos disolventes polares, pero que no lo solvaten, que no lo envuelvan con la capa de sodio. Entonces esos son los polares apróticos. Entonces, al cambiar justo el efecto de solvatación, puede haber cambios en la nucleofilia relativa. Fíjense que en solventes polares próticos, como metanol, la nucleofilia es así. La ácida es más nucleófilo que el dioduro, más que el cianuro, luego bromuro y cloruro. O sea, tenemos el orden de los halógenos: ioduro más nucleófilo que bromuro, más nucleófilo que cloruro. Pero en DMSO, que es un disolvente polar, pero aprótico y no puede darle fuentes de hidrógeno para solvatar el anión, tenemos que cambiar. Fíjense que cianuro, ácida, y luego los cloro, bromo y yodo. Cambia el orden, es más nucleófilo el cloruro que el bromuro, que el ioduro en DMSO, ¿no? Cuando siempre ponemos que el ioduro es más nucleófilo en polares próticos. Y acá está el ejemplo: ioduro de metilo con un nucleófilo para dar el nucleófilo, el metil nucleófilo. Entonces tenemos nucleófilos: acetato, cloruro y bromuro, en metanol o en DMF. Fíjense que la DMF tiene una constante dieléctrica 37 y el metanol 33, o sea que son más o menos polares de la misma tipo de polaridad, ¿no? Son los dos polares, pero uno es prótico y otro es aprótico. Y entonces fíjense la relación entre las constantes de velocidad para metanol y para DMF es 8 millones de veces. O sea, es mucho más rápido el desplazamiento del acetato al dioduro de metilo en DMF que en metanol. 8 millones de veces más rápido, porque este es un disolvente polar, pero aprótico, y entonces no solvata al acetato. Con cloruro también es mucho más rápido, pero no son millones de veces, son 100.000 veces. Y con bromuro también es más rápido en un disolvente polar, pero aprótico, ¿sí? Y fíjense que el cloruro es más rápido que el bromuro, ¿sí? 1300 a 2500 la K, pero es más rápido el cloruro que el bromuro,
en DMF, mientras que en acetato, en metanol es más rápido el bromuro que el cloruro, ¿no? Como estaba puesto. ¿Sí? Otra forma de aumentar entonces la nucleofilia, que ya lo vimos también en el tema 1, es usar agentes complejeantes de cationes. Porque si ustedes complejean muy bien al catión, el catión queda rodeado por el agente complejeante y deja al anión desnudo, vamos a decir. Esto, por ejemplo, lo vimos con lo de los éteres corona, que si ustedes ponen, por ejemplo, cloruro de potasio y un éter corona 18, corona 6, el éter complejea el potasio y entonces deja libre al cloruro, que es una base más fuerte que si no estuviese complejado el catión. Eso es una cosa importante. Y otro efecto del nucleófilo que es interesante es el efecto que se llama alfa, que es un efecto que aumenta la nucleofilia. Y el efecto alfa se da cuando existen pares de electrones en un átomo adyacente al sitio nucleófilo. O sea que tenemos el nucleófilo que tiene un par de electrones y en el átomo adyacente al átomo nucleófilo hay otro átomo que tiene pares de electrones disponibles. El efecto no está muy bien entendido, pero dicen que depende de la solvatación o de la repulsión de los pares de electrones. Cuando se repelen los pares de electrones hay uno que queda como más alejado y entonces se hace más nucleófilo. Y el ejemplo es acá. Necesitamos dos átomos adyacentes que tengan pares de electrones disponibles. Por ejemplo, la hidroxilamina. El nitrógeno tiene un par de electrones, el oxígeno tiene dos pares. Entonces, hay dos átomos adyacentes con pares de electrones. La hidracina, dos átomos adyacentes con pares de electrones, y acá tenemos el hidroperóxido. Fíjense, acá tenemos dos iguales, ¿no? Dos átomos iguales, pero adyacentes. Entonces, fíjense, el hidroperóxido es muy poco básico. Fíjense que el OH es 10.000 veces más básico que el hidroperóxido. Pero el hidroperóxido es más nucleófilo que el OH. ¿Por qué? Porque tiene como un par de electrones al lado. Entonces hace que este O sea más básico. Y acá estos dos, la hidracina y la hidroxilamina, sabemos que son muchísimo más nucleófilos, son todos nucleófilos nitrogenados, ¿no? Porque la hidroxilamina ataca por el nitrógeno, que es más nucleófilo que el oxígeno. Pero son mucho más nucleófilos que las aminas, que sería un RNH2. Acá por tener otro NH2 o tener un OH, son mucho más nucleófilos. Ese es el efecto alfa, tener sobre el átomo nucleófilo, que sería un NH2 acá, el NH2 acá, o el O menos acá, al lado del átomo nucleófilo, otro átomo con pares de electrones. Eso entonces hace que sean mucho más núcleos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el efecto del grupo saliente en las reacciones de sustitución. El saliente afecta a los dos mecanismos, ¿sí? Porque siempre, ya sea para una ionización, una SN1, o para ser desplazado por el nucleófilo en el SN2, es importante el saliente. Evidentemente, la reactividad como saliente se puede correlacionar con la capacidad de atraer electrones. O sea, porque el saliente se lleva los electrones. Entonces, cuanto mejor capacidad de llevarse los electrones, mejor grupo saliente va a ser. Entonces, cuanto más ácido, mejor saliente es la base conjugada. Claro, si un grupo puede quedarse con sus electrones sin problema, o sea, sería más ácido, va a ser mejor saliente la base conjugada, ¿no? Entonces, eso siempre lo vimos. Los mejores salientes son las bases conjugadas de compuestos más ácidos. En este grupo tenemos la fuerza del enlace, la polarizabilidad del enlace
y la estabilidad como tal del grupo saliente. Entonces, son mejores cuanto más ácido sea el ácido conjugado del saliente. ¿Sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, solvólisis de ésteres y haluros de 1-feniletilo. O sea, tenemos un etilo con un halogenuro acá, o un éster, depende de que sea el X, y el grupo en uno está el fenil. Entonces, feniletilo o fenetilo. ¿Sí? Entonces, esto sería un grupo saliente. Puede ser un éster, puede ser un triflato, puede ser un paranitrosulfonato, puede ser un tosilato. ¿Sí? Todos son aquí ésteres, y fíjense que cuanto más ácido es el grupo, o sea, el ácido tríflico o el paranitro benceno sulfónico o o el grupo parametil benceno sulfónico, mejor va a ser el saliente. El más ácido de todos es el triflato y tiene entonces una velocidad relativa de solvólisis, ¿no? Acá tenemos grupo saliente, está ionizándose en etanol agua, la velocidad es 10 a la 8. Cuando es menos ácido el, el, el ácido del saliente, es 10 a la 5, el tosilato, que es menos ácido, el ácido para tolueno sulfónico, que el ácido para nitro benceno sulfónico, es un poco menos saliente. Luego el ioduro, o sea, el ácido sería el iodídrico, mucho menos salientes, o sea, los mejores salientes son triflatos, tosilatos, más que el ioduro. Bromuro, 14, o sea, menos saliente. Trifluoroacetato, este es un buen ácido carboxílico, pero estos son todos ácidos sulfónicos que son mucho más ácidos que los carboxílicos, entonces fíjense las diferencias. Cloruro está ahí en 1, y el acetato, pobrecito, no es un buen ácido. ¿Sí? Entonces tenemos que la fuerza, la reactividad con saliente es cuanto más ácido, mejor saliente es la base conjugada. Por eso el ácido tríflico, que es el más ácido de todos, tiene que ser mejor saliente. Y en respecto a los halógenos, la fuerza del saliente está dada por la fuerza de enlace al carbono. Entonces el carbono yodo es el que tiene menor fuerza de enlace, entonces el yodo es el mejor saliente. El carbono cloro es el que tiene más fuerza de los tres, y es el mejor. ¿Cómo sabemos los enlaces? Bueno, en general por la distancia, ¿no? La fuerza de enlace depende de la distancia carbono-halógeno. Cuanto más grande es el halógeno, la distancia de enlace al carbono va a ser igual, porque va a ser mayor, porque es la suma de los radios de Van der Waals. Y entonces, claro, en el enlace carbono-halógeno hay 2 electrones. Si el enlace es más largo, esos 2 electrones van a estar en una mayor distancia, o por lo tanto mayor volumen, y entonces el enlace va a ser más débil, porque es la misma cantidad de electrones en un volumen mayor. Entonces va a ser más fácil de romper. Por eso, con la fuerza, cuanto menos fuerza del enlace tienen, mejor saliente. Menor fuerza de todos es carbono-yodo, es mejor saliente que carbono-bromo, que carbono-cloro, y muchos juegos de carbono-flúor, que son átomos chiquitos, el flúor, y el enlace es más fuerte. Gustavo, una consulta. Sí. En el caso de los halógenos, entonces no cuenta la electronegatividad, porque el flúor sería el más electronegativo y tendría que ser como el más ácido, o eso no. No, porque ahí la electronegatividad depende en qué sea, ¿no? Vamos a decir así, pero en medios acuosos el iodídrico y el bromídrico y el clorhídrico son todos ionizados 100%, son ácidos minerales ionizados 100%. Entonces, en ese sentido no habría problema. Acá sería, en la parte, sería la estabilidad del saliente. Ahí no hay tanto problema. Lo que sí influye en ese sentido es, como los tres son buenos, pueden estar como yoduro, cloruro o bromuro sin problema, porque tienen la misma acidez. La facilidad de saliente es cómo vos podés romper ese enlace.
Por eso es lo que dice, es más fácil de romper el enlace más débil, que es carbono-iodo, con respecto a carbono-cloro. El flúor siempre tiene problemas, porque el flúor, como es muy electronegativo, es muy estable, pero no es más estable el flúor que el fluoruro, o que el bromuro, o que el yoduro. Los dos tienen la misma estabilidad, entonces pueden existir perfectamente. Entonces, como es más difícil romper un enlace carbono-flúor, porque tiene la distancia de enlace más chiquita, el flúor es muy mal saliente. Okay. Y además, al flúor hay que solvatarlo enseguida. Es como, el flúor es una porquería. El flúor es complicado en ese sentido. Pero, sí, el flúor es complicado. Pero lo que se mira, como todos los halógenos son ácidos fuertes, bromídrico, clorhídrico, fluorhídrico, iodídrico, son todos ácidos fuertes, ellos pueden existir con la carga negativa sin problema. Entonces no habría, el problema no es el ácido conjugado, sino la fuerza del enlace para romperlo. A eso se refiere. Está, bárbaro, gracias. Bien. Seguimos con el efecto del grupo saliente, que decíamos afecta a los dos mecanismos, pero evidentemente el SN1 es el más sensible al saliente, porque en el SN1 solo importa, vamos a decir, la estructura del nucleófilo, la estructura del nucleófilo no importa, o sea, importa la estructura del sustrato y la del saliente. ¿Sí? Porque como dice aquí, la ruptura del enlace se realiza sin la ayuda del nucleófilo. En cambio, en la SN2 influye también el nucleófilo para darse esa ruptura. Entonces, la estructura del saliente es más importante, es más sensible la estructura del saliente en la SN1 que en la SN2. Entonces, fíjense, tenemos una reacción, un bromuro o un tosilato de alquilo. En un medio polar, 80% etanol, 20% de agua. Entonces, compara las fuerzas, las velocidades de solvólisis de tosilato con respecto al bromuro. Cuando es un metilo, el tosilato de metilo es 11 veces más rápido que el bromuro de metilo para reacción. Con etilo, más o menos igual. Con isopropilo, un sustrato secundario, es 40 veces más rápido. Con terbutilo, 4000 veces más rápido. Y con el adamantilo es 9700 veces más rápido. Entonces, fíjense, entonces que en estas reacciones nos dice que en sustratos primarios o secundarios, perdón, sustratos los dos primarios, ¿no? Bromuro o tosilato de etilo o de metilo, trabajan por SN2 y entonces no hay mucha diferencia. Es 10 veces más rápido con el tosilato, que es mejor saliente, pero no mucho. Pero ya con sustratos secundarios o con sustratos terciarios, donde es típica de SN1, y no, esto hay gran diferencia entre el mejor saliente, que es el tosilato, que el bromuro. Ya es 4000 veces más rápida la solvólisis del tosilato de terbutilo que del tosilato que del bromuro de terbutilo. ¿Ah? O sea que es mucho más sensible la SN1 al cambio de saliente que la SN2. Y el adamantilo también, en el adamantilo era la que vimos, voy para atrás a ver si, ahí va. En adamantilo, los adamantilos no pueden agarrar mucha SN2 porque tienen, este es el 2, el 1 adamantilo es acá. Entonces, no puede atacar por SN2 porque tiene un gran impedimento, una tensión B, ¿no? O sea, por atrás no puede atacar. Entonces,
el amantilo es típico de SN1 y entonces es muy sensible a la diferencia de grupos salientes. Entonces, si estamos en SN1, como todos sabemos, hay que tener un muy buen saliente. Mientras que con un SN2 podemos tener un buen saliente y mejoramos el nucleófilo y bueno, y ahí anda la SN2. ¿Cómo podemos mejorar un saliente? Porque a veces tenemos un saliente y no lo podemos cambiar. Bueno, podemos mejorar un saliente coordinándolo a un grupo de electrófilos. Porque el saliente cuando se vaya va a llevarse normalmente la carga negativa, ¿no? Entonces, si lo coordinamos a un electrófilo, el electrófilo lo va a agarrar y lo va a tratar de sacar. Se usa, por ejemplo, en la protonación de alcoholes. O sea, si ustedes quieren hacer una sustitución nucleofílica de un alcohol, no hay manera, porque el OH es un pésimo grupo saliente. Pero si ustedes protonan el alcohol, lo que se va es agua. Entonces, el agua es casi tan buen saliente como el bromuro en algunos medios. Y entonces, eso es la coordinación del saliente, que sería el OH, a un electrófilo, al H+, para poder mejorar. ¿Sí? Eso sería una manera de mejorar. Y hay veces la protonación del alcohol es todo, es fácil, ¿no? Pero también esto se llama catálisis electrófila, porque se le haría un electrófilo para acelerar la reacción. Pero también le pueden, por ejemplo, si ustedes tienen un grupo saliente que es un halogenuro, cloro, bromo, o cloruro, bromuro, yoduro, le pueden agregar sales de plata más, por ejemplo, nitrato de plata. Entonces, la plata, que es un electrófilo, se va a coordinar con el ioduro que empieza a salir, o con el cloruro, o con el bromuro, formando el halogenuro de plata, cloruro, ioduro o bromuro de plata, que precipita y todo. Entonces, eso va a acelerar la reacción porque la plata va a tratar de quedarse con el halogenuro y entonces lo va a sacar lo va a hacer un buen saliente para quedarse con él y precipitar. Entonces, eso es una catálisis electrófila que hay veces que se usa cuando ustedes quieren mejorar una sustitución nucleofílica de un halogenuro. Se le agregan sales de plata. Y también puede hacerse una catálisis que se llama nucleofílica, que vamos a ver después. O sea, el yoduro, que es un buen nucleófilo, porque es muy polarizable, y también es un buen saliente, porque tiene un enlace carbono-yodo que es bastante débil, y entonces se puede sacar con facilidad. El yoduro puede usarse como catalizador, ¿vieron? O sea, hay veces que se puede usar el yoduro para desplazar en algunas reacciones de sustitución nucleófila, que por ejemplo uno quiere sacar un cloruro de alquilo por otro, y atacarlo por acida, por ejemplo. Y a veces no anda bien, y entonces se le agrega cantidades catalíticas de yoduro de sodio, por ejemplo. Entonces el yoduro es buen nucleófilo y desplaza al cloruro de alquilo y forma el yoduro, y el yoduro ahora sí es atacado por la acida. Y entonces el yoduro es solo un catalizador, porque desplaza al sustrato, pero después es desplazado por el nucleófilo. Entonces se usa como catalizador. Eso es cuando es un buen nucleófilo y un buen saliente, ¿sí? Eso se llama catálisis nucleófila, porque el que cataliza es el yoduro, es un nucleófilo. En la que vimos de la plata es electrófila, porque el que cataliza es el Ag+, que es un electrófilo. Y esos son dos maneras de aumentar el poder del grupo saliente, o sea, la reactividad del grupo saliente. Bien, entonces, déjenme terminar con esto, faltan 10 minutos, pero porque esto es importante. Estos son los dos mecanismos que nosotros vimos extremos. El SN2, bimolecular, con un estado de transición y sin intermedios aislables entre reactivos y productos, estado de transición pentacoordinado, muy sensible, por lo tanto, al impedimento estérico, la SN2, porque el estado de transición es pentacoordinado, está muy apelotonado, vamos a decir. El SN1, que hay un intermedio, que es un carbocatión, es unimolecular, o sea, depende solo de la velocidad de
del sustrato. Y bueno, no es tan sensible al impedimento estérico, aun cuando vimos que si está muy ramificado, sí, se acelera un poquito porque tiende a estabilizar el carbocatión, pasar de una hibridación de sp3 a sp2. No depende de la estructura del nucleófilo, pero sí depende mucho de la estructura del saliente, en el paso de ionización se va al saliente. Esos son los dos mecanismos extremos. Pero algunos hechos experimentales son difíciles de explicar mediante estos mecanismos. Fíjense que estos mecanismos fueron propuestos en la década del 30 por Ingold, ¿no? Y hay discrepancias que en la distribución de productos, en la estereoquímica de los productos. Acuérdense que en la SN2 hay inversión completa, en la SN1 puede haber cualquiera de las dos cosas. En la cinética, el mecanismo SN1 es unimolecular y el mecanismo SN2 es bimolecular. Entonces, vamos a ver algunas cosas que dan pie a que se tenga que estudiar un poco mejor los mecanismos extremos. Fíjense, yo tengo un terbutilo con un X. El X puede ser cloro, bromo, yodo, o sea, un halogenuro de terbutilo, o puede ser también un sal de sulfonio, ¿no? O sea, un dimetil terbutil sulfonio, perclorato. Estamos haciendo eso y lo vamos a hacer una solvólisis en agua, en etanol o en ácido acético para dar un carbocatión, ¿no? Porque estos son todos sustratos terciarios con buenos salientes, halógenos, o una molécula neutra que saldría, una sal de sulfonio que saldría el sulfuro de dimetilo, para dar el carbocatión terciario, el trimetil carbonio, yo que sé, el carbocatión terciario, y a 75 grados se hace con distintos disolventes, ¿no? Agua, que está puesto HOS, o sea, puede ser agua, puede ser etanol o ácido acético, para dar el alcohol o el éter o el acetato, pero también a 75 grados también el carbocatión, como sabemos, puede eliminar para formar el isobutileno. Puede perder un protón y neutralizarse para formar isobutileno. Entonces, tenemos que en la hidrólisis, etanólisis o acetólisis de estos grupos ésteres, halogenuros o sulfonios de terbutilo, se va a formar siempre la ionización, que puede ir para sustitución o para eliminación. Pero si se forma este carbocatión, la relación de productos de sustitución o de eliminación no debería depender del grupo saliente, porque si se forma el carbocatión, el saliente ya no está. Entonces, que vaya para aquí o que vaya para aquí no depende del grupo saliente, porque el grupo saliente solo pasa para el paso de formación del carbocatión, y después del carbocatión, en la SN1 viene el ataque del nucleófilo, que es el disolvente, o puede eliminar para formar un carbocatión. Entonces, es lo que dice aquí, la relación de productos de sustitución versus eliminación no debería depender del grupo saliente, porque si dos procesos ocurren a través del mismo intermedio de reacción, que sería el carbocatión terbutilo que estamos viendo, los productos deben ser idénticos en iguales condiciones, independientemente de quién fue el que originó el carbocatión. Y fíjense que no es el caso, porque si yo hago la reacción y acá da el porcentaje molecular, el porcentaje de alqueno con respecto a alqueno y sustitución. Con cloro da 7,6, 44, 73. Da una cosa. Pero con bromo, que debería dar más o menos lo mismo, fíjense, 6,6, 36, 70, da más o menos lo mismo. Con yodo, no da un poquito lo mismo, pero un poquito varía, no debería dar tanto. Pero ya con el sulfonio, fíjense que da 6, 18, 12, o sea, nada que ver, porque da de 6 en agua, la relación de porcentaje de alqueno
se triplica en etanol y solo se duplica en ácido acético. Mientras que con los halógenos pasaba de 7,6 a casi se multiplicaba por 10 al pasar a ácido acético, y acá solo se multiplica por 2, y acá pasa a 6 veces más o menos, y acá es solo 3 veces más. Entonces, ¿por qué esto cambia? Deberían ser, todos estos números deberían ser todos iguales en las columnas, porque no debería depender de la naturaleza del grupo X, porque el grupo X ya fue cuando se formó el carbocatión, y va para acá o para acá, dependiendo de el disolvente, pero no dependiendo del halogenudo o que había. Entonces, la relación de productos varía más, como dice acá, cuanto menos polar es el disolvente. Fíjense que cuanto el disolvente es más polar, que es agua, varía poco, 7,6, 6, 6, 6,5. Cuanto menos polar, que es este, varía entre 70 y 12, o sea, casi 7 veces, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos sugiere? Que no es el mecanismo este, que este no es lo que se forma, que si hay una diferencia grande, y más grande, cuanto menos polar es, esto nos dice, claro, cuando se fue el X, que se fue como X menos, en el cloruro, bromuro, yoduro, o como dimetilsulfuro en el sulfonio, ¿a dónde se fue? ¿Quedó pegado, quedó cerca o no? Y parece que interviene, porque depende de la polaridad del disolvente. Entonces, esto sugiere que no hay iones libres, como el carbocatión y estos, sino asociaciones en los cuales el saliente está asociado al carbocatión. Y entonces, eso que es un par iónico, más o menos asociado, va a influir en que vaya para acá o vaya para la eliminación, por ejemplo. Entonces, esto es una inconsistencia teórica, porque dice que esto no se puede dar así como así, sino que el X menos tiene que andar cerca y tratando de influir en la reacción. También hay discrepancias en la estereoquímica. En la década de los 60 del siglo XX, con el trabajo de Kedin, acá está la referencia del chat, se encontró que en sustratos y condiciones de SN1, por ejemplo, teníamos un arilo, acá puede ser un benzoato del grupo alquilo, y se daba en condiciones típico de SN1 con disolventes polares, y teníamos el oxígeno marcado aquí, del oxígeno 18, por ejemplo, oxígeno marcado. Entonces, el intercambio isotópico en ésteres carboxílicos y sulfónicos, por ejemplo, acá es para nitrobenzoato o, sí, un éster sería carboxílico, también sulfónicos, con un S acá, pero en cualquiera de los dos, es más rápido el intercambio que la velocidad de racemización o la velocidad de solvol. Esto quiere decir que nosotros ponemos esto a hacer una solvólisis y habría una separación, el R quedaría el R más y se iría, por ejemplo, el paranitrobenzoato, que es un buen saliente. Pero después se puede juntar otra vez, ¿no? Se puede juntar. Pero, ¿qué pasa? Se puede juntar por un lado o por el otro, porque cuando se pone el carboxilato hay una resonancia. Entonces, este oxígeno que estaba marcado ahora puede quedarse en el carbonilo como estaba originalmente, o puede quedarse como con el oxígeno que se une al R. Entonces, si este intercambio es más rápido que la velocidad del R, porque el R cuando va a hacer la solvólisis se va a pasar con el disolvente, o va a reaccionar de otra manera, pero no reaccionar con el mismo grupo saliente, si la velocidad de este intercambio es más rápida, quiere decir que los pares se forman y se juntan. O sea que el R no se ioniza, sino que se va y vuelve, o sea, está en equilibrio con la ionización y no la ionización. Entonces esto es compatible con la existencia de pares iónicos que reaccionan a velocidades distintas. Y eso lo vamos a ver en la próxima. Pero lo que estoy mostrando acá, que hay una insuficiencia teórica en el mecanismo en el cual diría que solo se forma una SN1 por ionización y el R más se forma y se separa completamente de su grupo saliente.
Hay otras discrepancias en cinéticas, después lo vamos a ver, y entonces vamos a dejarlo para la próxima esto. Todas estas discrepancias, tanto en la cinética como en la estereoquímica y como en la distribución de productos, hacen que haya que postular mecanismos intermedios entre SN1 puro, SN1 pura y SN2 pura. Y eso es lo que nos da lugar a toda la parte de pares iónicos que vamos a ver en la próxima. Entonces, vamos a seguir con este tema, con la parte de pares iónicos, y les digo ya que vayan si quieren leyendo en el